Elí, que le pertenecía el sacerdocio, que también estaban de sacerdotes en un par de lugares donde se adoraba el nombre del Señor, ellos también habían pervertido el sacrificio. ¿Y para quién era el sacrificio? Dice la palabra que por asignación, dice, todas las ofrendas de Israel le tocaban a ustedes. Es decir, había bendición y sencillamente ellos decidieron no hacer lo adecuado. Seguimos. Dice, por tanto Jehová, dice, ustedes hollaron mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer delante del tabernáculo. Versículo 29, sí. ¿Y cuál es el problema del Señor ahora? Al hacer eso, tú has honrado, y quiero que entienda, que por no corregirlo, dice, tú has honrado más a tus hijos que a mí. O sea, tus hijos han pervertido el sacrificio. Y tú, en vez de corregirlos, lo que tú has hecho es consentirlos. Por lo tanto, tú has dañado la cosa. Jehová Dios de Israel dice, tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué hiciste eso? Ahora, como lo hiciste, por tanto, Jehová Dios de Israel, yo había dicho que tu casa estaría delante de mí perpetuamente, mas ahora, es decir, tú y yo teníamos un trato, tu trato y el mío era que tú me honraras. El tema de este mes es expresa tu fidelidad. El que estaba delante del Señor tenía que expresar su fidelidad. La segunda parte de nuestro tema de este mes es consecuencias de la honra. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios claramente? Mira, tú tenías un trabajo y era serme fiel, expresar tu fidelidad. ¿Tú no lo hiciste? Entonces tú no vas a ser honrado. Si tú no expresas tu fidelidad, es porque tú estás expresando tu infidelidad. En el momento en que tú entras en desobediencia delante del Señor, los principios que debiste cumplir no los cumples, sino que los condicionas y pones cualquier cosa antes que a Dios. Tú estás pervirtiendo tu comunión con Dios, hollando el sacrificio. Esto no importa. Y en aquel tiempo eran animales que se sacrificaban con fuego. En este tiempo podemos ayunar, podemos orar fielmente, podemos vigilar. Si no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, si no lo estamos honrando, si no le estamos dando el primer lugar, Él no va a cumplir la promesa que tiene delante de nosotros. Va a tomar esa promesa, va a moverla a alguien más, porque Él va a honrar exactamente a los que le honran y le tienen por primer lugar en sus vidas. Dele gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, pero los que me tienen en poco serán tenidos en poco, los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga bien, él tenía todas las promesas, no crea que él no le llamó la atención. Dígale algo a uno que esté a su lado, dígale, llamar la atención no es corregir. Quiero que entienda esa parte. Porque a veces usted y yo nos molestamos. Porque nosotros decimos lo mismo y no somos tenidos en cuenta por nuestros hijos, ya sean físicos, ya sean espirituales. Pero llamar la atención no es corregir. Corregir va más allá. Para corregir significa regir. Regir. Regir es poner recto algo que está torcido. Significa ayuda, es decir, enderezar algo con ayuda. ¿Está aquí conmigo? Entonces, para usted corregir, tiene que usar algo que lo ayude a enderezar, sea su amigo, su vecino, su hijo, sus hijos espirituales o su propia vida. Por eso, cuando viene una palabra del Señor, no esté diciendo, es que me regañó, dele gracias porque lo ama y quiere corregir su camino para enderezar sus sendas. Entonces, el Señor le habla claramente y la palabra es clara. Una de las metas principales del Señor Jesucristo era honrar al Señor. Y cuando honró a Dios, le dijo, Padre, hónrame. Hónrame.
Capítulo 12 de Juan. Si vamos a vivir por Cristo, vamos a vivir sus propios medios. Capítulo 12 de Juan, versículo 28. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo hizo delante de la multitud. Cuando Dios te usa delante de la multitud, está honrando su palabra, está honrando su promesa. En otro versículo, en el mismo capítulo 12, el Señor Jesucristo le dice al Señor, Padre, glorifícate en mí. Y Él dice, ya te he glorificado. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Porque Cristo hizo tantas señales entre la gente y la gente, sin embargo, no hizo caso y hoy está sucediendo igual. Hoy está sucediendo igual. ¿Usted puede creer que hoy está sucediendo igual? Hoy no sucede a los cristianos. ¿Saben por qué hoy no sucede a los cristianos? Por algo raro. Déjeme, doy un comercialito. A su salud. Yo he hecho cuentas en estos días. Nosotros nos damos enfermos cuando tenemos que buscar del Señor. Pero para trabajar siempre estamos sanos. Nos damos enfermos y tenemos que cualquier gripecita, yo no sé, porque algunos dicen que aquí ocurren milagros, pero si les da gripe no vienen. Es decir, a la hora de la hora, cuando tenemos que actuar como personas de reino, nos quedamos atrás. Dios quiere nuestra fidelidad. Yo le explicaba a alguien, muchísima gente tiene un problema y es que no quieren que le digan las cosas al pastor. Oye, yo no voy a estar contigo el día del juicio final. Yo no voy a hacer tus cuentas. Yo no te voy a juzgar. Mi trabajo hoy es orientarte. Es darte la palabra para enderezarte. Porque a mí me interesa que tú en este tiempo descubras lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Pero al final, al que te vas a enfrentar, es al que te prometió que estaría contigo todos los días. Yo no puedo estar contigo en tus negocios personales, en tus lugares de trabajo, ni en tus lugares de estudio, ni con tus amigachos, ni nada por el estilo. No me puedo meter en tus conversaciones telefónicas. Tampoco me puedo meter en los conceptos paradigmáticos. Quiere decir, en la forma de pensar que tienes. Hay uno que ya escribió y estableció una palabra. Y él te dice claramente, yo no te voy a juzgar. Lo que te va a juzgar es la palabra que está escrita. Y el que decide lo que hay con tu vida es él. Ahora, mi trabajo es ayudarte a entender lo que él decidió con tu vida. Tú y yo, ambos vamos a tener que presentarnos. Mi trabajo es decirte cómo debemos presentarnos, pero al final del camino, el que te va a rendir las cuentas y el que tiene la lista completa de quién eres y cómo estás andando, es Él. Y no lo va a hacer porque quiere juzgarte, lo va a hacer y te lo va a recordar porque te ama y quiere hacerte entender que ya Él te selló con un sello distintivo, especial, nuevo, único, perfecto, y tus caminos deben ser como ese sello, sin pretexto y sin excusa. Tenemos que vivir en santidad para ver su gloria. Dele la gloria al que la merece. Anuncito para que no perdamos la onda. Entonces, cuando estamos hablando aquí, el Señor le habla claramente a Elí, le dice, mira, tú estabas en la promesa, pero tú no cumpliste tu parte. Entonces, para yo expresar mi infidelidad tengo que permanecer fiel. Fíjense cuál es el reclamo final que el Señor le hace. Yo me he buscado un sacerdote que esté delante de mí y que me sea fiel. Es decir, le está diciendo claramente, tú no corregiste a tus hijos, tú no me has sido fiel.
Dígame. Aunque usted no corrija lo suyo, esta es la palabra, mi hijo. ¿Qué le hacemos? Aquí lo único que hay que hacer es enderezar nuestro camino. Y si tú no lo has hecho, empieza a hacerlo desde ahora. Esto no es un castigo, esto es un recordatorio. Y al recordártelo todavía estás a tiempo para cambiar la forma de hacerlo y con tu vida y tu ejemplo darle gloria al que la merece. Rey de reyes y señores, señores. Es decir, Jesucristo estableció claramente que Él obedecía y honraba al Padre porque a eso Él había venido. Punto. Si Él vino a eso, usted y yo venimos a honrarlo a Él. Punto. Él fue ayudado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él lo hizo en el Espíritu, usted y yo tenemos que caminar en el Espíritu para darle honra al que nos honró, trayéndonos a su camino y haciéndonos ver su reino. Y ahora nos ha metido en el reino para que las promesas del reino se manifiesten en nosotros. Dele gloria al Rey de Reyes. Y señores, señores. Cuando usted y yo damos un paso personal, tradicional, familiar, nos olvidamos de nuestra identidad y nos olvidamos del reino. Y cuando eso sucede se pone peligrosa la cosa. Cada vez que usted y yo ejercitamos nuestro libre albedrío, es decir, cada vez que usted y yo decidimos que tenemos el derecho de poner una excepción a la regla, la Biblia dice así, pero yo quiero hacer esto. Cada vez que lo haces, te alejas del propósito del Señor. Cada vez que lo haces, sales de la comunión. Cada vez que lo haces, das un paso de infidelidad. Entonces es imposible así expresar la fidelidad, porque la fidelidad se expresa en obediencia, la fidelidad se expresa en sometimiento a la palabra, la fidelidad se expresa honrando al Señor, la fidelidad se expresa dándole gracias en todo, la fidelidad se expresa dándole gloria en gloria, para gloria al que se merece la gloria, Rey de reyes y señores de señores. La fidelidad se expresa honrándolo con la obediencia a la palabra. Si no obedecemos la palabra y nosotros ponemos nuestras condiciones, no importa qué tan bonito sea, hay muchísimas cosas que para usted y para mí son buenas, pero no son bíblicas, porque la Biblia tiene principios claros en cada una de ellas. Y esto fue lo que hizo Elí. Fíjense, no fue que Elí no le llamó la atención a sus hijos. Pero llamar la atención no es corregir. Y el Señor quería que él corrigiera porque él estaba permitiendo que sus hijos pervirtieran. Escuche esto. En el mismo capítulo 2 de Primera de Samuel, dice así, a partir del versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo. Era muy viejo, pero oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga bien, eran sacerdotes y ellos hacían esto. Y les dijo, ¿por qué ustedes hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo las cosas que ustedes hacen y sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo. Pues ustedes hacen pecar al pueblo del Señor, Jehová. Y él mismo dijo, mire este versículo 25 que creo que se está proyectando. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Y qué pasó? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué? Hacerlos morir. Eran todo el menosprecio que ellos tenían por lo que hacían. Y quiero que entienda que en la Biblia menosprecio no es que usted desecha algo, es que usted ignora la palabra. Cuando usted no le hace caso a la palabra, usted la está ignorando. Cuando usted conociendo la palabra hace lo contrario a la palabra, usted está ignorando la palabra. Yo quiero explicárselo porque yo quiero hacerle entender.
Yo quiero que usted salga de aquí bien edificado. Porque este mes vamos a hablar todo el mes acerca de lo que tiene que ver con expresar tu fidelidad. Expresar tu fidelidad al Señor. Pero cada vez que tú y yo actuamos fuera de la palabra, estamos expresando nuestra infidelidad. Y cada vez que lo hacemos, deshonramos al Señor. Y eso es en el diario vivir. Tenemos la oportunidad de corregir, tenemos la oportunidad de amar, tenemos la oportunidad de bendecir, tenemos la oportunidad de perdonar y decidimos lo contrario. Tenemos la oportunidad de corregir y consentimos, la oportunidad de amar y odiamos, la oportunidad de perdonar y nos resentimos, la oportunidad de enseñar y nos quedamos callados, la oportunidad de tener paciencia y nos airamos. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Sí. Que parece que se me van de repente. Y eso que he visto que la puerta está cerrada. Entonces, cuando yo actúo de esa manera, aunque yo muchas veces habré dicho que Elí es un esto y un lo otro, tengo que darme cuenta que estoy deshonrando al Señor. Y tengo que darme cuenta que a la hora que lo deshonro, Él no me va a honrar, porque Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Y busca personas fieles. La palabra dice constantemente que Él no está buscando creyentes. Y yo quiero que usted se meta eso en la cabeza. Creyentes, salga a la calle, hay muchos creyentes. Vaya a los lugares, vaya a los antros, hay muchos creyentes. Pregúntale si creen en Dios. Sí, claro. Los que no creen son los menos. Hay gente que sí que a Jesús de 50 formas diferentes. Pero Él no está buscando creyentes o seguidores. Él tenía mucho y los desafiaba. Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está buscando personas que se metan a su disciplina, verdaderos discípulos. Y yo cada vez voy a recordar que aquella gente en el capítulo 8 de Juan, versículo 30, le dieron, y dice la palabra, dijo Juan claramente, y ellos creyeron en el Señor por la palabra que les predicó. Cualquiera puede venir, conozco mucha gente que viene a la casa del Señor y me dice claramente, vengo a escucharlo, porque a mí me gusta como usted predica. Y me dijo uno en estos días, ya lo he visto un par de veces, me dice, ¿dónde se mudó? Porque después que se mudó, él nos había visitado mucho en la Don Carlos. Pero él tenía una mujer y tenía otra mujer, es decir, que vivía en adulterio. Y con ninguna de las dos se había casado. Le gustaba ese estilo de vida, pero también le gustaba escuchar la palabra. A veces usted y yo decimos, fulano, no, él es noble. Y yo le decía en estos días, es que estamos muy acostumbrados al chavo, ¿verdad? Con eso de que se aprovechan de mi nobleza, ¿no? Es decir, le llamamos noble a cualquier persona que aparentemente no tenga malas intenciones. Aparentemente. Es decir, él se aira, él de vez en cuando se molesta, pero él es noble. Él no visita la iglesia, pero él es noble. Él no le gusta mucho que le hablen de Dios, pero él es noble porque te beneficia en algo. Aprende a diferenciar entre el que ama a Dios y el que no le ama. Y aprende a llamar y a usar ese nombre de nobleza para aquellos que aman, sirven y le son fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo más fuerte a Él. Esto es importante. Yo quiero marcar su vida hoy. Porque yo quiero que usted entienda que el error de Elí lo cometemos muchas veces a diario. Elí lo cometió con sus hijos. Elí le dijo, miren muchachos, eso no está bien. Ellos no le hicieron caso. Elí tenía que quitar a sus hijos del altar. Muchas veces hoy día la gente comete ciertos errores. Y como en otras congregaciones, la gente toca aunque esté en fornicación, la gente canta aunque esté en adulterio,
la gente ministra, aunque esté mal delante de Dios, pues la gente a veces me critica porque yo mando a sentar al que está medio tibio. Y yo le dije a los muchachos en estos días, a los grandes, a los pequeños y a los medianos, de ahora en adelante todo el que está tibio o se calienta o se baja. Y el pastor malo, porque ¿y qué es eso? Eso no es nada, Es como cuando hemos tenido problemas de ciertos tipos legales y les digo que tal cosa lleva de 20 a 40 años, por esa cosita. El problema es claramente que lo que para ti es una cosita, en el mundo criminal es una barbaridad, es una ofensa grande. Y a veces lo que para ti es algo que han hecho todo el tiempo tus amigos, tu familia, para Dios es una gran ofensa. Y el altar hay que guardarlo porque ahí hay que darle lo mejor en pureza y santidad. Dele gloria al Rey de Reyes y señores. Elí no supo cuidar su tarea. Elí se limitó a hacerlo. Y Dios le dice claramente, yo no voy de ninguna manera. Tú no cumples tu parte, yo no cumplo la mía. Tú y yo tenemos la oportunidad y sobre nosotros hay promesas. Y a veces tú y yo no nos damos cuenta. ¿Por qué? Fulano es bendecido, Perencejo es bendecido, el otro es bendecido, la otra es bendecida. Y tú tienes y te esfuerzas y no hay bendición en ti. A veces tú y yo detenemos la bendición porque detenemos nuestra fidelidad. Y yo le voy a decir algo. Fiel es el que no cuestiona, sino que solamente obedece. Fiel es el que no pone a Dios como si fuera un árbitro a decirle, ¿por qué no haces esto o lo otro? ¿Quién se cree usted para desafiar a Dios? Eres tan fiel como para decirle a Dios, yo te he sido fiel en todo y ahora quiero lo otro. Es hora de recordarnos quiénes somos delante de Él y cómo hemos sido escogidos, porque no escogemos cómo servirle. Él dice claramente cómo debemos servirle y el que le sirve como Él dice que hay que servirle es fiel. El que no, que se espere a que el tiempo le llegue para que la manifestación de la gloria sea sobre él. Dele gloria al Rey de Reyes y señores. Y esto no es para que nosotros nos sintamos de lo peor, ni tampoco es para que nos avergoncemos. Esto es para darle gracias. Ya a Elí se le había advertido. Elí era sacerdote. Elí tenía autoridad de profeta. En el tiempo en que Elí era sacerdote, también había autoridad profética sobre él. Elí fue quien trajo la palabra de bendición para Ana. Elí fue quien trajo la segunda palabra de multiplicación para el vientre de Ana. Es decir, este hombre tenía el privilegio de la autoridad, de la revelación, de la profecía y del sacerdocio de Dios. Y en ese tiempo, eso era lo más importante, porque el sacerdote era semejante al rey, era la máxima autoridad espiritual y el mayor representante del Rey de Reyes y señores. A veces tú tienes autoridad y no la ves. Cada padre de familia es una autoridad en su casa. Y yo les digo claramente a todos, mi definición del liderazgo es muy diferente a la de muchos. Para mí liderazgo es todo aquel que ejerce influencia. Pero usted y yo decimos claramente, constantemente, que nuestro primer liderazgo tiene que ser en la familia. Y tú me dices a mí, quieres juzgarme a mí y decirme, porque claramente a los pastores todo el mundo los juzga. Juzgan lo que pensamos, juzgan lo que decimos, juzgan lo que actuamos. Caramba, deje de fijarse en si el pastor cumple o no y empiece a buscar de Dios. Cumple en su casa, cumple en su trabajo, cumple en su negocio, cumpla con su vida y póngase bien delante de Dios. Entonces tendrá ojos para ver a los demás. No juzgues la paja de tu hermano porque tienes una viga atravesada. Dale gloria al Rey de Reyes y señores. Y al hacerlo, juzgamos constantemente y mientras estamos juzgando a los otros, nos olvidamos de nosotros mismos. La acción de Elí cambió el curso de una bendición. Tu familia y la mía son bendecidas. Bueno, por lo menos un par lo quiere, ¿no? Se lo voy a repetir, porque es que a veces como que parece que los agarro aquí, pero pensando en Marte.
su familia y la mía son bendecidas. Su familia y la mía tenemos promesas. Hay promesas bíblicas que desatan bendición generacional sobre nosotros. Pero usted y yo, para arrancar esas promesas, debemos vivir en fidelidad. Amén. Para arrancar esas promesas debemos vivir en fidelidad. Toda promesa tiene una condición, bíblicamente hablando. Todo principio que usted cumple desata una promesa. Toda promesa está precedida de un principio. Y ya le dije en principio que los principios son inexcusables, ineludibles, incondicionales. Se cumplen sí o sí. Y en donde primero deben cumplirse es en el seno interior suyo, en su familia y luego en su generación, para darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señores de Señores. Si tú y yo hacemos la apariencia a los demás de una conducta y un carácter que no expresamos en nuestra familia, estamos mal, porque en nuestra familia nos ve el Señor, en nuestro baño nos ve el Señor, en la habitación nos ve el Señor, en el cuarto donde te ocultas, en la oscuridad con tus amigos nos ve el Señor, y Él es quien juzga y ante Él es que tenemos que estar fieles. El que se olvida la relación que tiene y quién es su mayor jefe, se olvida de que Él está con él siempre, se olvida de quién es, se olvida de la promesa y por lo tanto no tiene herencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gloria a Él. Ellos no oyeron la voz de su padre, pero Samuel iba creciendo. Samuel era hijo de la casa de Efraín. La casa de Efraín estaba lejos. Estaba en las afueras de Jerusalén. Efraín no era uno de los más sanos de la casa de Israel. Sin embargo, Dios resolvió hacer de Samuel un hijo de la casa de Efraín, el sustituto de un hijo de la casa de Leví. Porque el hijo de la casa de Leví resolvió no honrar a Dios. Cuando llegó la palabra profética a Elí no supo reaccionar. Y cuando llegó la palabra de juicio, cuando usted no sabe reaccionar ante la palabra profética, aún sabiendo escuchar a Dios, el juicio viene de camino. Y cuando llegó la palabra de juicio, Elí lo único que pudo decir: Jehová es, haga Él como bien le parezca. Es decir, si va a pasar, que pase. Y esto no es una palabra sabia delante de Dios. Porque cuando hay juicio en tu frente, en tu generación, en tu familia, lo que a ti y a mí nos toca es ir de rodillas delante de Dios. A veces la rebeldía acumulada en nuestro corazón, el orgullo acumulado en nuestro corazón, nos hace actuar como personas ignorantes que no sabemos la palabra, aún sabiéndola. Y Elí, el que le dijo precisamente a Samuel cómo era que Dios hablaba y qué tenía que hacer para presentarse delante de Dios, se olvidó de cómo había que reaccionar delante de Dios. Una cosa es saber cómo Dios habla y es saber escuchar la voz de Dios. Una cosa es tener comunión suficiente para escuchar y otra cosa es tener firmeza suficiente para cumplir la palabra. La fidelidad no se ve en lo que usted sabe, la fidelidad se ve en lo que usted hace. Y yo le puedo mostrar a usted un carácter firme para apariencia, pero si dejo de mostrar ese carácter firme en mi intimidad, en lo personal, aunque te finja 20 veces, delante de Dios voy a estar caminando en infidelidad. Y si camino en infidelidad, no habrá bendición en lo que haga y no habrá bendición en lo que siembre, aunque lo haga 1 y 10 veces.
¿Usted quiere saber por qué mucha gente no es bendecida? Aún se esfuerza con muchas cosas porque la obediencia no está en ellos. Porque hay áreas de su vida que han asignado para su propio lujo y para sus propias acciones personales. La han dejado a su orgullo, a su costumbre, a su prejuicio o a su maldición generacional. La han dejado a su frustración. La han dejado para reaccionar humanamente. No le permiten a Dios penetrar allí porque siempre están cayendo en lo mismo y siempre están una y otra vez actuando así. Si Dios te dice que tus hijos, tu generación, tus discípulos, tus hijos espirituales deben ser conducidos de una manera, deben ser conducidos de esa manera. No le pongas condiciones a Dios, no trates de negociar con Dios la obediencia. La obediencia con Dios no se negocia ni se cuestiona, se ejecuta, se lleva a camino. Tú no le preguntas a Dios, es que yo quiero, cuando tú quieres algo de Dios, tú se lo dices y quieres que Él te responda. Si Él te responde tal como tú se lo dices, es menester que tú hagas las cosas tal como están escritas, para que la fidelidad que Él tiene contigo, cada vez que te responde, la tengas tú con Él y le expreses cada vez que Él te pide que le seas fiel y obediente en todo con la palabra. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. El que honra a Dios es honrado por Él. Quiere decir que su gracia abunda. Hay mucha gente hoy día que se beneficia de la gracia, pero no honra a Dios, porque cuestiona constantemente. Hay mucha gente hoy día que es respondido en unas cosas sí, en otras no. Malaquías dice una palabra bien interesante. Dice, cuando tú te pongas a cuentas con Dios, vas a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el que lo honra y el que no lo honra. En 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice que salió al encuentro de Asa y le dijo, óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si le buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. En Salmos 50, 23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y el que ordena bien su camino, le mostraré mi salvación. En el primer caso, usted tiene una ventaja sobre Israel. Es que en ese tiempo Dios los abandonaba. Ahora Él no te abandona. Pero tus acciones hacen que tú lo abandones a Él. Él permanece en el lugar. Siempre. Así que Dios no te va a dejar porque Él prometió en Cristo que no te dejaría en ningún momento. Pero si eres infiel, tu infidelidad, aunque los demás te conozcan como fiel y te tengan como verdadero, si Él es infiel a la palabra, y la cuestionas porque ves una desventaja física, monetaria, personal, social. Si eres semejante a los principales de aquel tiempo, que a pesar de que creían en la palabra, no se acercaban, no creían, pero no eran capaces de confesar el nombre de Cristo Jesús, porque no querían no ser aceptados. Si tú dejas de creer en Cristo Jesús, si tú dejas de hacer su voluntad por razones económicas, sociales, porque los demás no te van a aceptar, porque no te van a querer, la palabra dice claramente que el que lo menosprecia a Él lo menospreciará delante del Padre. Y aquí podemos guardarle la apariencia a cada cual, pero Él sigue en su mismo lugar. Y Él quiere que le des honra para Él honrarte ante los demás. Y si eres capaz de verdaderamente, a pesar del riesgo social que significa ser cristiano, a pesar del riesgo financiero que significa ser fiel financieramente y honrar al Señor con tus bienes, a pesar del riesgo social que significa el que te vean como algo raro de la sociedad, si corres el riesgo de serle fiel, Él te va a honrar. El que le es fiel en lo oculto, Él le honra en lo grande y a lo grande, porque esa es su palabra y se va a cumplir. Dele gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. Elí tenía miedo al rechazo de sus hijos y él decidió
no honrar a Dios. Y sus hijos pagaron sus consecuencias. Y sus dos hijos que estaban en lugares de adoración al Señor, simplemente pagaron las consecuencias. Y fueron la señal de que el fin de los días de Elí y el fin del sacerdocio, escuche bien, que había sido prometido a la casa de Aarón, hijo de Leví, estaba a su fin. No permitas jamás ser el principio del fin de las bendiciones. Conviértete en el principio de las bendiciones para tu generación. Ponte de pies en esta hora. Dios honra a los que le honran. Posiblemente tú y yo hemos malinterpretado honrar a Dios. Y aprendimos costumbres, hábitos, leyes tan fuertes humanamente hablando, que creemos que todavía pueden preexistir por encima de la palabra. Mientras haya un principio en tu vida humano, filosófico, social, teológico, familiar, regional, tradicional, superior a la palabra, vas a ser infiel delante de Dios. Porque vas a poner ese principio por encima de la palabra y al hacerlo lo vas a hacer por encima de Dios. Yo sé que, sobre todo en el hispano, las costumbres tradicionales son fuertes. Las tradiciones nuestras son tremendas y sobre todo si son familiares y hemos creído en ellas, las ponemos por encima del mismo Señor si creemos que son buenas. Por más buenas que sean, nada está por encima de la palabra. Por más buenas que sean, nadie está por encima de la palabra. Y aunque usted y yo lo pongamos y vivamos de esa manera, vamos a vivir momentos de bendición y momentos de dolor, innecesarios bíblicamente hablando, pero necesarios hasta que